Al abrir el centro inmediatamente, este peón establece un reclamo de espacio y se prepara para el desarrollo activo de la pieza, reflejando la ocupación central de las blancas. Inmediatamente disputa la casilla crítica D4, preparándose para el desarrollo de piezas y una batalla por la iniciativa. Desarrollar un caballo para controlar el centro y prepararse para el enroque es un principio de apertura fundamental, abriendo líneas de manera eficiente para futuras actividades de piezas. Desarrollar un caballo hasta su casilla natural refuerza el peón central y prepara para la expansión del flanco de dama, tomando instantáneamente la iniciativa. Este alfil apunta a alterar la estructura central de peones de las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque, golpeando el centro y desarrollando un caballo. Las negras luchan audazmente contra el agresivo alfil de las blancas, creando tensión inmediata y una dura batalla por el espacio central. Garantizar la seguridad del rey ahora libera a las blancas para centrarse en la expansión central y la actividad de piezas. Al apoderarse audazmente del peón central, las negras inician una fuerte confrontación táctica y abren líneas para un contrajuego inmediato. Al desatar la presión central, las blancas desafían inmediatamente el peón central de las negras y abren líneas para un mayor desarrollo, con el objetivo de tomar la iniciativa y restringir las piezas de las negras. Reposicionar el caballo aquí tiene como objetivo solidificar la estructura de peones y disputar la influencia central, una maniobra defensiva sutil pero vital. De repente, la estructura de peones se fractura, creando peones doblados para las negras y potencialmente abriendo diagonales para que tu alfil las explote más adelante. Este intercambio, aunque aparentemente es una simple captura, altera fundamentalmente el panorama posicional. Has sacrificado la pareja de alfiles, pero has obtenido una ventaja estructural que podría resultar decisiva si las negras no pueden abordar adecuadamente las debilidades. Considere la presión que ahora puede ejercer sobre la lima D. Aceptar los peones doblados altera fundamentalmente la estructura de peones de las negras, creando debilidades permanentes en el flanco de dama, y al mismo tiempo otorgando a las blancas una mayoría de peones centrales y una columna D abierta para futuras incursiones. Liberar el peón, que ahora abre líneas, amenazando con recuperar material y creando desequilibrios dinámicos, aunque podría debilitar temporalmente la integridad central de la estructura de peones a medida que la actividad de las piezas menores se vuelve primordial. Recuperar el peón con el caballo reposiciona la pieza en una casilla más activa, preparándose para disputar el centro y potencialmente apuntar a los peones debilitados del flanco de rey de las blancas. Exigir un cambio inmediato de dama simplifica drásticamente la posición, entrando en un final en el que las blancas pretenden explotar la comprometida estructura de peones de las negras y sus piezas potencialmente aisladas. El monarca ahora debe navegar por las columnas centrales liberadas, un camino precario con peones doblados en la columna C que potencialmente dificultan la movilidad de las piezas. Este reposicionamiento, aunque forzado, crea oportunidades para que las blancas exploten la estructura de peones ligeramente fragmentada de las negras. La seguridad del rey es primordial, y su participación activa al principio del final exige un cálculo cuidadoso de las rupturas de peones y del tempo. Desarrollar un caballo para apoyar el peón central ofrece una mejor actividad de las piezas y prepara para una posible ventaja de enroque en el flanco de rey.
aunque la inusual estructura de peones requiere maniobras cuidadosas. Al ganar un poco de espacio para su rey, este avance de peón tiene como objetivo evitar un desarrollo inmediato del alfil hacia el flanco de rey, un reclamo territorial sutil pero importante. Al solidificar la estructura de peones del flanco de rey, este movimiento tiene como objetivo evitar cualquier infiltración inmediata de caballos negros o diagonales de alfiles hacia el santuario del rey. Es un paso prudente garantizar que el rey permanezca absolutamente seguro mientras el juego se adentra en este peculiar final. Desarrollar el alfil en esta casilla inicia un sutil reequilibrio, preparándose para posibles rupturas de peones en el centro y disputando el control de las casillas oscuras que inicialmente dominaba la dama blanca, consolidando ahora la presencia en el flanco de dama. Esta maniobra tiene como objetivo preparar un rápido desarrollo para el alfil de casillas claras, buscando activarlo en B2 o A3 para disputar el alfil ya establecido de las negras en D7 y presionar ese peón de D6. Mover al monarca es una prioridad después de capturar el peón, con el objetivo de esconder al rey en una diagonal más segura y comenzar a desarrollar las piezas restantes hacia el centro. Al reactivar el alfil en la diagonal de C3, este reposicionamiento ofrece una presencia más activa, observando el potencial del flanco de rey y reforzando la estructura central de peones contra cualquier avance inmediato en el flanco de rey que las negras pudieran considerar. Al solidificar estratégicamente la estructura de peones del flanco de dama, el avance negro del peón B se prepara para desarrollar el alfil de casillas claras hacia una diagonal más activa, apuntando potencialmente a los peones centrales de las blancas y ofreciendo un mayor contrajuego en el medio juego subsiguiente. Preparándose para apoderarse de la columna abierta central, la torre se desliza hasta su lugar, preparando el escenario para una posible presión a lo largo de la columna D, y con el objetivo de restringir a las piezas negras de este camino crucial. El viaje del caballo a E7. Si bien parece una retirada después del empujón anterior del peón, es un paso crucial para reagrupar las piezas negras, con el objetivo de desafiar a los peones centrales de las blancas y potencialmente activar el alfil en D7, despejando el camino para un avance posterior en C5. Todo mientras se mantiene un ojo vigilante sobre el rey ahora expuesto. Reubicar la torre en la segunda fila prepara para disputar la columna D de manera más efectiva y ofrece un doble propósito, ya sea apoyar el avance del peón central o crear una casilla de escape para el rey en caso de que el centro se vuelva demasiado volátil, y al mismo tiempo aliviar la carga de la primera fila para un posible reposicionamiento de piezas. Las negras desafían audazmente la estructura central de peones, con el objetivo de romper la ventaja espacial de las blancas y abrir líneas para el juego activo de piezas, aunque concede cierta seguridad al rey y potencialmente crea debilidades de peones más adelante. La consolidación del control de la columna D pretende ahora presionar la debilitada estructura de peones de las negras y obstaculizar cualquier intento de contrajuego, forzando nuevas maniobras defensivas. Centralizar el alfil en E6 soluciona ahora la incomodidad de su diagonal anterior y prepara una mayor influencia en las casillas claras. Este desarrollo inyecta nueva vida a la posición de las negras, con el objetivo de contrarrestar la presión de las blancas en el flanco de dama y ofrecer potencialmente un juego más dinámico que simplemente defender debilidades pasivas. Mover el caballo a E2 tiene como objetivo activarlo en un papel más central,
potencialmente apoyando un ataque en el flanco de rey o reforzando el peón D4. Al mismo tiempo que crea un camino para que el otro caballo alcance una casilla más agresiva. Empujar el peón G abre el flanco de rey, con el objetivo de ganar espacio y potencialmente crear oportunidades de ataque. Pero también crea una debilidad de peón en H6 que podría convertirse en un objetivo más adelante. Al desatar una tormenta de peones, las blancas desafían valientemente la influencia del alfil de las casillas oscuras y buscan fracturar la estructura de peones de las negras en el flanco de rey, creando desequilibrios dinámicos para el medio juego. Enfrentando audazmente la tensión central, este peón avanza para desafiar al caballo y crear presión espacial inmediata, con el objetivo de desalojar el fuerte puesto de avanzada blanco y potencialmente abrir líneas para el contrajuego. Sintiendo la posible exposición del rey, las blancas recanalizan el caballo hacia un puesto avanzado más seguro, preparándose para reforzar la estructura de peones del flanco de rey y potencialmente crear una casilla de escape para el monarca en caso de que aumente la presión de las negras en el flanco de dama. La intención de las negras es asegurar el caballo avanzado en F5. Pero este empujón de peón corre el riesgo de crear debilidades permanentes alrededor del rey, sacrificando potencialmente el contrajuego dinámico por una cadena de peones estática que podría resultar engorrosa más adelante. Al soltar la torre, las blancas apuntan con fuerza a las debilitadas casillas oscuras del flanco de rey y pretenden perturbar las piezas en desarrollo de las negras con un jaque devastador. Al renunciar a la torre activa de la columna D, el monarca negro se aventura al aire libre, buscando refugio del inminente asalto de la dama. Sin embargo, se podría decir que esta retirada posicional exacerba su aislamiento, dejándolo más vulnerable a futuros ataques a medida que las piezas blancas continúan coordinándose con intenciones amenazadoras. Un oportuno levantamiento de torre se apodera de la columna abierta, con el objetivo de explotar al expuesto rey negro y crear presión en el flanco de dama. El rey negro, ahora expuesto y a la intemperie después del sacrificio de la torre, debe participar activamente en tareas defensivas, en marcado contraste con su cómoda posición hace apenas unos movimientos. Al soltar la torre a lo largo de la octava fila ahora abierta, las blancas obligan al rey negro a una casilla precaria, creando posibles interrupciones en la estructura de peones ligeramente incómoda de las negras. El rey negro, ahora precariamente expuesto en la séptima fila, se enfrenta a la aniquilación inmediata cuando la torre blanca avanza, con el objetivo de asestar un golpe decisivo. Al sentir la columna H abierta, las blancas maniobran el caballo hacia una posible presión en el flanco de rey y una presencia central más activa, con el objetivo de solidificar la mayoría de peones y tal vez lanzar una futura tormenta de peones. El viaje del caballo a G6 tiene como objetivo reforzar la estructura de peones del flanco de rey y preparar una posible reagrupación, aunque renuncia a la defensa activa del flanco de rey. Al abrir la estructura de peones del flanco de rey, las blancas pretenden desafiar la imponente masa de peones centrales de las negras y crear posibles vías de ataque para sus piezas. El avance de los peones negros. Una tormenta de peones. Ahora busca perturbar la estructura del flanco de dama de las blancas desafiando la casilla C4, abriendo potencialmente líneas de ataque o creando espacio para maniobrar. Tomar la columna abierta con este avance de peón apunta inmediatamente a explotar la estructura,
comprometida del flanco de dama, creando un desequilibrio dinámico en el que los peones doblados de las negras en la columna C se convierten en una carga importante si las blancas pueden coordinar adecuadamente sus piezas. Capturar el caballo en F4 es un arma de doble filo, ya que abre inmediatamente la columna G hacia el rey no enrocado de las blancas y, al mismo tiempo, ofrece a las negras una mayoría de peón central. El peón en E5 ahora se convierte en un objetivo importante. Y el caballo negro en G6, aunque actualmente pasivo, podría encontrar casillas activas si las blancas no tienen cuidado con su estructura de peones. Abrir la columna G con esta captura altera dramáticamente la estructura de peones, creando un peón aislado para las negras en F4 y al mismo tiempo le da a las blancas control sobre una columna abierta clave que puede ser explotada para futuros ataques. Al desatar una tormenta de peones hacia adelante, las negras interrumpen el escudo de peones de las blancas y apuntan a inyectar caos en el centro. Una apuesta desesperada para explotar las líneas abiertas y la posible exposición del rey. Reactivar el caballo para patrullar las casillas centrales cruciales y preparar un avance potencial a lo largo del flanco de rey es una idea sensata después del agresivo, aunque potencialmente arriesgado, avance del peón. Un intento desesperado de crear contrajuegos sacrificando una pieza, con el objetivo de abrir líneas y alterar la estructura de peones de las blancas antes del inevitable final. Proteger al monarca de la amenaza inminente del caballo y el peón se vuelve primordial, solidificando la posición del rey frente a la agresiva tormenta de peones de las negras ahora que las filas abiertas han sido despejadas. Las negras toman la iniciativa, desafiando la estructura de peones centrales de las blancas y creando simultáneamente un fuerte puesto de avanzada para el alfil en C4, observando posibles perturbaciones a lo largo de la diagonal.